A estas alturas todos sabemos lo que es un crossover. Digo, este concepto está en todas partes, películas, cómics y videojuegos. Por lo que no es raro ver cómo en Fortnite podemos usar a Cookie Queen, o como en Modern Warfare 3 podemos usar al Chocolate Casero y a Ramírez Táctico. Y esto no solo se queda en skins, hay RPGs crossovers, novelas visuales crossover, juegos deportivos crossover, y por supuesto, juegos de pelea crossovers. Y es que en un mundo tan diverso y variopinto como lo son los juegos de lucha, no es raro ver a franquicias combinando sus personajes más icónicos, a veces en títulos individuales y otras veces mediante los personajes invitados, mostrando así lo mejor de sus movimientos y habilidades especiales. Mortal Kombat ha sido el ejemplo más notorio de esto en la actualidad, pero por supuesto no es el único en aplicarlo. Tekken, Street Fighter, Injustice y un largo etcétera nos han traído colaboraciones de lo más curioso, y gracias a esto he aprendido una verdad absoluta que pues no muchas veces es mencionada. Y es que todos pueden estar en un juego de peleas. Todos. Todos. ¿Es el abogado que tengo aquí colgado? Está en un juego de peleas. ¿Ves a esta tipa bodiosa, muérete luego? Está en un juego de peleas. ¿Ves a este excéntrico y respetable señor elegante y sociable? Bueno, como tal no está en un juego de peleas, pero medio que se le parece a este tipo. Y podría seguir con decenas de ejemplos, pero ya queda claro que todos pueden estar en un juego de peleas. Y si aún no me crees, tan solo mira a Mugen. Aunque no tanto, porque a veces hay cosas... Dios mío. A pesar de esto, siguen existiendo muchos personajes con potencial que todavía falta incluir en el mundo de las peleas. Desde aquellos con un aspecto típico y convincente para este mundo, hasta otros que parecen extraños pero que increíblemente logran cuadrar con la escena. Así que aquí no verás la típica lista de mejores personajes invitados, sino que por el contrario, serás testigo de 8 personajes que en mi opinión tienen el potencial suficiente para ser incluidos en el mundo de los combates virtuales. Antes de empezar, quiero aclarar que con juegos de pelea estaré considerando aquellos en 2 y 3 dimensiones, pero puede que mencione otros subgéneros de este mismo en caso de ser necesario. También debo comentar que no hay un orden específico para los puestos, así que yo soy Infinite y les invito a ver Como tal, DC Comics ya ha incursionado en el terreno de los videojuegos, incluyendo los de pelea, y pues ¿cómo no hacerlos? Si literalmente tienen un catálogo extenso de personajes que pueden poner a pelear. Es solo cosa de ver Injustice, por mencionarte un ejemplo. Y si algo me enseñó esta franquicia es que, al igual que en Mortal Kombat, no tiene miedo de traer personajes de otras editoriales, tales como Hellboy o las Tortugas Ninja. Y si bien agradezco la inclusión de estos en su segunda entrega, pienso que hay muchos personajes originales que la compañía podría sacarles provecho, tales como por ejemplo... Espero que la mayoría de mi audiencia conozca esta serie. Virgil Hawkins, mejor conocido como Static, es un personaje que pues no nació en DC, pero que actualmente está en la compañía por la quiebra de su editorial original. Gracias a esto se ha logrado sacarle mucho jugo al personaje mediante nuevos cómics. Cómics que no he leído por supuesto, pero bueno. Sin embargo, creo que la mayoría, o eso espero, lo conoce por su serie, Static Shock. Una caricatura del universo animado de DC que nos cuenta el día a día de un joven afroamericano que obtuvo poderes después de un enfrentamiento de pandillas. Una serie muy entretenida que brillaba por sus momentos de acción y heroísmo, pero que no dejaba de lado aspectos de la sociedad y juventud americana de la época. Y por supuesto, nunca faltaban los episodios donde compartía espacio con otros héroes más conocidos. Mi capítulo favorito es el de Terry McGinnis. Ahora, ¿qué habilidades tiene? Static tiene la capacidad de controlar el electromagnetismo. Esto implica que puede manipular objetos metálicos, deformarlos y aparte de eso, poder realizar ataques eléctricos.
En decirte que los campos electromagnéticos se encuentran tanto en los objetos cotidianos como en nuestro propio cuerpo, te puedes hacer una idea del alcance de los poderes del personaje. Es más, ha llegado al punto de ser inmune al control mental, esto debido al control de su electromagnetismo en el cerebro. Piensen en alguien similar a Magneto de los X-Men, pero con el plus de lanzar rayos. Sin embargo, esto no es todo, ya que Virgil también ha demostrado tener habilidades para la ciencia e ingeniería, por lo cual también posee un gran intelecto con el cual puede construir sus propios artilugios de ser necesario. Con todo esto dicho, no me pueden negar que es apto para un juego de peleas. La opción más obvia para incluirlo sería Injustice, siendo un personaje con habilidades muy similares a Raiden, quien fue incluido en el segundo juego. Eso, sumado a la personalidad tan bromista y nerd del personaje, no solo nos daría un set de movimientos interesante, sino que también unos diálogos más relajados con otros combatientes. Y bueno, a pesar de que en Injustice Virgil no tiene ningún papel, no lo veo como impedimento para agregarlo. Sería una buena manera de traer un personaje que ha permanecido bajo el radar, y para los más nostálgicos sería una buena opción. Y por cierto, Static también apareció en Young Justice. Los sueños son capaces de reflejar lo más profundo de nuestro subconsciente, que pueden ir desde lo esperanzador hasta lo pesadillesco, y a veces son capaces de formar a seres extraordinarios. Imagina un sujeto desdichado, con un empleo mediocre y sin un lugar donde caer muerto. Imaginen que un día se encuentra con una máscara, que al ponérsela es transportado a una tierra de ensueño con una nueva apariencia y la fuerza de 20 hombres. Dicho sujeto sumerge sus manos en lava hirviendo, y al sacarlas, tiene unas garras capaces de destruir todo a su paso. Dicho ser existe, y su nombre es... Publicado en 1993 por Image Comics, The Maxx nos contaba las bizarras desventuras de un fornido ser que deambula entre la realidad y el sueño, enfrentándose a una variedad de seres pesadillescos, mientras protege a una joven con la que parece compartir alguna clase de vínculo, siendo así una especie de guardián onírico. A diferencia de otros héroes, Max no es el clásico personaje que salva el día y se lleva la gloria. Más bien, es alguien que trata de ser un héroe y fracasa en el proceso. Alguien que vive en las calles como un vagabundo sin saber qué es real y qué no. Y sí, sé que al decir esto puede parecer que es una elección muy extraña para incluir en un juego de lucha. Y la verdad, en parte creo que sí. Sin embargo, incluso con su rareza, Max ha demostrado habilidades para combatir y ser heroico. Para empezar, pudo hacer frente a una gran horda de enemigos pequeños, e incluso enfrentarse a personajes imponentes y musculosos como Mako o The Pit. Ha demostrado una fuerza sobrehumana capaz de romper muros de concreto. Y si bien no hay una idea exacta de su fuerza, se puede intuir que es capaz de mucho más, considerando la invulnerabilidad de sus garras. Conociendo ahora la temática de The Maxx, el juego más obvio para incluirlo sería Injustice, al ser un superhéroe, entre muchas comillas. De incluirlo podríamos estar frente a un personaje con un moveset similar a Baraka. O ¿por qué no incluirlo en Tekken? Digo, ya han incluido a Negan de The Walking Dead, el cual también es propiedad de Image Comics. Puedo entender que algunos sigan sin convencerse de incluir a Max. El hecho de que un personaje no tenga una fuerza sobrehumana nunca ha detenido a este género a la hora de incluir o invitar personajes. Aparte de que es innegable que en base a su aspecto, The Maxx quedaría genial en un videojuego. Y como dato curioso, The Maxx tuvo un crossover con el Sonic de los Archie Comics. Y no es broma. Las historias y personajes de la ficción, por más fantasiosos que puedan ser, pueden representar aspectos personales de su propio autor, desde su forma de pensar hasta sus experiencias más íntimas.
Muchos utilizan la ficción como un método de desahogo y expresión, quizás buscando una catarsis que les dé una respuesta o resolución a los acontecimientos de su vida, y quizá encuentren dicha respuesta donde menos esperan. Puede ser en una historia, una ilustración o quizá también en un... Siendo un personaje trágico desde su concepción, el Cuervo es un ser enigmático y sombrío que va en búsqueda de venganza por la muerte de su amada prometida, Shelly, haciendo frente a un mundo donde no existe la justicia real, como alguien que solo desahoga su dolor mediante la matanza hacia criminales sin escrúpulos. Una especie de vengador con un aspecto gótico y un tanto irónico al verse como un bufón, este tétrico ente vio la luz en el lejano año de 1989. Y desde entonces ha mantenido su legado y espíritu de venganza, mediante cómics, películas y videojuegos. Pero, ¿por qué incluirlo en un juego de luchas? Pues veamos. Cuenta con una fuerza, agilidad y reflejos sobrehumanos, los cuales le permitieron hacer frente a un ejército de criminales y salir invicto. Es invulnerable a puñaladas, balas, casi llegando a ser inmortal. Puede regenerarse y es un hábil peleador que combina las artes marciales con movimientos de danza. Encaja como anillo al dedo en el género. Tan solo imaginen la clase de interacciones que tendría con otros luchadores, tales como Batman o Joker. Pero, ¿por qué limitarnos solo a Injustice? Imaginen lo hábil que sería en un entorno 3D similar al de juegos como Tekken. O mejor aún, con la reciente película protagonizada por Bill Skarsgård, no sé cómo se pronuncia, la franquicia vuelve a ser relevante. Y siendo ese el caso, sería una oportunidad más que perfecta para añadirlo en un Combat Pack para Mortal Kombat 1. Digo, si incluyeron a personajes ochenteros como Conan el Bárbaro, ¿por qué entonces no traer al Cuervo? Cabe aclarar que el personaje ha tenido distintas interpretaciones a lo largo de su historia, por lo que hay un montón de versiones para escoger, y en un videojuego esto podría llegar en forma de skins, lo cual es bastante probable porque pues a NetherRealm le gusta succionar plata. Digo, nada más como sugerencia. Ya tengo un video hablando más a profundidad de la historia de este trágico ser, por lo que si quieren saber más del personaje, les recomiendo chequearlo después de ver este video. Durante la séptima generación de consolas, Nintendo nos entregó un aparato tan curioso como lo fue la Wii. Una consola que a pesar de quedarse corto en gráficos a comparación de sus competidores, logró darnos experiencias novedosas e inmersivas gracias a sus controles inalámbricos con detección de movimiento. Con lo cual, la compañía logró traer a un público más casual, que no necesitaba aprender de un esquema de botones y gozaba de una experiencia más natural. Por supuesto, esto no solo se quedó en juegos para toda la familia, ya que Nintendo también albergó títulos variados que supieron adaptarse a la nueva tecnología, ofreciendo experiencias cargadas de acción que fueron más serias e innovadoras. Red Steel, No More Heroes, Muramasa e incluso Mad World. El quinto puesto de este top es ocupado por el protagonista de esta violenta aventura. Un corpulento mercenario, ex marín y ex policía, equipado con un brazo mecánico que posee una motosierra retráctil, con el cual es capaz de hacerle frente a toda clase de enemigos extravagantes. Si su apariencia y descripción siguen sin convencerte para un juego de luchas, entonces déjame presentarte sus capacidades. Posee excelentes habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, aparte de una fuerza sobrehumana como para agarrar, azotar y lanzar lejos a sus rivales. Es hábil en el uso tanto de armas blancas como de fuego. Y por supuesto, su brazo motosierra lo hace capaz de desmembrar a sus enemigos con mucha facilidad. En pocas palabras, es una máquina de matar. Y gracias a eso pudo salir vivo del Death Watch, el sangriento espectáculo principal dentro de Mad World en el cual participó y quedó en primer lugar. Su naturaleza violenta lo hace apto para aparecer en juegos más sangrientos, como lo podría ser Mortal Kombat, que es el ejemplo más claro.
Pero como siempre, no es el único escenario en donde puede encajar. Podría adaptarse perfectamente al entorno 3D de Tekken, ofreciendo movimientos interesantes con su brazo mecánico, y teniendo esto último en consideración, ¿por qué no incluirlo en algún Soul Calibur, siendo la motosierra retráctil su arma principal? Aunque si consideramos la jugabilidad más extrema de Mad World, podría decirse que puede encajar fácilmente en Guilty Gear, quienes, al igual que en Tekken, parecen no tener mucho filtro a la hora de invitar personajes. Ya Kaiman es alguien más que perfecto para los fighting games, y si en algún caso hipotético se hiciera un crossover de lucha con las licencias de Sega, me gustaría que Kaiman estuviera ahí. Y por si su aspecto en blanco y negro no te convence, pues no te preocupes, porque existe una versión más realista de él que salió para un juego llamado Anarchy Reigns, que bueno, le quita toda la personalidad. Todo juego de peleas que se respete tiene algún personaje psicótico, alguien que solo busca violencia y caos sin pensar en respetar las reglas. Digo, The King of Fighters tiene a Yamasaki, Tekken a Brian Fury, Street Fighter a Yuri-Han, Mortal Kombat tiene a Keino, e incluso Virtua Fighter tiene a Go Inogami. Y siendo ese el caso, ¿por qué no añadir un psicótico más? Esos no son los llantos de un niño, sino los sollozos de un hombre quebrado mentalmente. Esos son los sollozos de... Con esta primera escena es que parte uno de los mangas más violentos y perturbadores de la historia. Ichi the Killer nos cuenta un conflicto entre yakuzas provocados por un ingenuo pero peligroso joven llamado Chiruichi Hajime, una persona adulta con una mentalidad infantil que guarda profundos traumas de su adolescencia, y que una vez que esos recuerdos lo llevan al límite, es convertido en una maniática máquina de matar. Si Yamasaki o Brian Fury te parecen psicóticos, créeme que tu percepción sobre ellos cambiará una vez conozcas a Ichi. Pero, ¿por qué incluirlo? Para empezar, es un hábil peleador de karate, pero lo que realmente destaca de él son sin duda sus piernas, ya que éstas poseen una velocidad, flexibilidad y fuerza casi sobrehumana, con la cual fue capaz de prender fuego un saco de boxeo mediante el roce con su talón. Logró cortarla haciendo a su oponente nuevamente con su pie. Destruyó una máquina para patear de una sola patada. Fue capaz de lanzar al miembro más fuerte de un grupo yakuza y posteriormente quebrarle el cuello de una patada al mentón. Y esto no acaba aquí. Ichi posee un curioso traje que, aparte de defenderlo de balas, también incluye cuchillas retráctiles en su talón, con los cuales ha logrado cortar de distintas formas a sus oponentes, siendo su toque más característico. Como dije, es una maniática máquina de matar. Y si algo me enseñó Street Fighter vs Tekken, es que es posible incluir a un personaje cuyos ataques solo se basen en patadas. Entonces, al igual que Jack Kaiman en el puesto anterior, gracias a su naturaleza violenta, el personaje podría entrar en peleas mucho más sangrientas como las de la saga de NetherRealm, lo cual lo hace idóneo para realizar fatalities interesantes y demostrar lo realmente perturbado que está. Pero claro, Mortal Kombat no se le invitará a personajes nacidos en Oriente para su roster. Ichi encajaría en cualquier lado en realidad, por lo que espero que en algún momento sea incluido en algún fighting game. Y no es como que el personaje y la historia no sean tan famosos, ya que Ichi the Killer tiene una película live action bastante aclamada por la crítica, y una OVA que al parecer no gustó mucho.
En 1998, durante mediados de verano en Japón, un joven apuñaló con una navaja a sus padres, resultando la muerte de estos. La prensa hizo un escándalo por dicha tragedia, ya que este acto se convirtió en el símbolo de los problemas del sistema educativo, de la delincuencia adolescente y el abuso. Debido a las leyes niponas, los menores son condenados a 2 años de estadía en la correccional, un lugar donde los jóvenes criminales podrán pagar su crimen y reformarse para volver a integrarse a la sociedad. ¿No es así? La prensa sensacionalista causó tal revuelo que terminaron publicando un retrato del acusado en los periódicos. Es de esta forma que llega el representante de los marginados a este top, un hombre que descendió al abismo y logró salir vivo mediante sus puños, un auténtico gallo de peleas. Este personaje es protagonista del manga seinen Shamo, una obra que deja de lado las historias de lucha honorables para enfocarse en el lado más violento y oscuro del mundo de las peleas, mediante Ryo Narushima, su personaje principal, un sujeto alienado de la sociedad, y conforme transcurra la historia vemos los sucesos que lo llevaron a ser una persona agresiva. Profe, si quiere le pongo Shamo, trata temas serios como la depresión. A simple vista puede que Ryo solo parezca un pandillero del montón, sin habilidades destacables. Pero créanme que es más de lo que aparenta. Para empezar, Ryo practica el Shotokan, el primer estilo del karate, el cual se enfoca plenamente en la defensa personal, por lo que conoce ataques letales capaces de dañar las zonas más sensibles del cuerpo. También ha practicado Kenpo. Gracias a eso, su agilidad y equilibrio se han visto reforzados. Eso sumado a que gracias a este arte marcial, tiene conocimiento y cierto grado de control sobre el chi, un término antiguo de China que se refiere a la energía vital que corre en cada ser humano. Con esto ha podido dañar internamente a sus rivales. Como si fuera poco, también dominan las artes marciales mixtas, por lo que posee una gran variedad de técnicas que lo transforman en un sujeto sumamente letal. ¿Y cómo es que ha aprendido tantos estilos? Esto se debe a que Ryo también posee un gran intelecto, que le ha ayudado a retener información no solo de sus maestros, sino también de manuscritos antiguos y manuales dedicados a la defensa personal. Esto también le ha servido para armar estrategias y pensar en planes en momentos cruciales cuando no parece haber salida. Y ya para acabar de hablar de sus habilidades, también sabe pelear con tonfas. Con todo esto, está más que claro que el personaje califica bien para un juego de pelea. Siento que el mejor ambiente que se podría adaptar serían los escenarios en 3D, pero también creo que debido a que el personaje es alguien muy escurridizo, podría adaptarse a juegos más frenéticos y extremos en planos 2D, nuevamente como en Guilty Gear. Y finalizar, y como dato curioso para cuando quieran conquistar mujeres, Shamo también recibió una adaptación al live action de parte de China. Pero parece haber pasado sin pena ni gloria porque no veo a nadie hablando de eso. En un mundo entre los niños y los hombres existe Holy Land, la Tierra Santa. Las leyes del orden y las reglas de la violencia real separan esos mundos. Y es precisamente en ese mundo donde el segundo puesto de este top deambula. Las luchas no solo se hacen en un ring o en arenas de variadas dimensiones, sino también en las calles, una jungla de asfalto que se rige por la ley del más fuerte, sin mediadores, sin límite de tiempo y sin previo aviso. Es en este lugar donde, para protegerte, deberás fortalecer tus puños, tal como lo hizo protagonista del manga Holy Land. Es un joven estudiante que, cansado del acoso, la intimidación y el rumbo que tomó su vida, decidió aprender boxeo mediante libros para hallar un espacio en el cual encajar y proteger, buscando una razón por la cual seguir adelante, lo que lo llevó a hacerle frente a distintos peleadores hasta convertirse en una leyenda, bajo el nombre del Thug Hunter o el cazador de pandilleros. Al igual que en el puesto anterior, puede que Kamishiro no parezca realmente intimidante. Entonces, ¿por qué ponerlo aquí?
pues a lo largo de su historia el personaje va aprendiendo y dominando distintas técnicas de las artes marciales, por lo que podría decirse que domina las artes marciales mixtas. Esto significa que puede realizar desde los golpes más básicos del boxeo hasta las patadas más letales del karate y los lanzamientos de la lucha libre. Con estas habilidades ha hecho frente a peleadores de judo, karate, kendo, kickboxing, kenpo y boxeo. Y si bien no posee hazañas de fuerza sobrehumana o poderes especiales como es común en este género, sigue siendo alguien competente a la hora de pelear. Cabe destacar también que no es extraño el ver personajes con un estilo de pelea más realista y sin poderes llamativos. De hecho, juegos como Street Fighter o Tekken cuentan con una larga lista de personajes así. Es más, Virtua Fighter es un juego enfocado netamente en un combate más realista, por lo que perfectamente Kamishiro Yu podría encajar en un fighting game, demostrando lo mejor de sus habilidades. Sin embargo, con este personaje me ocurre algo curioso, ya que no solo lo veo apto para ser invitado a un juego de lucha, sino que también siento que Holy Land como franquicia podría tener su propio juego, un beat'em up en 3D similar a Yakuza, y puedo entender que esto pueda sonar desproporcionado. Sin embargo, Ryuga Gotoku Studios ya ha hecho juegos de este estilo con franquicias populares. Es solo cosa de ver Hokuto no Ken Lost Paradise. Y sí, sé bien que al menos Hokuto no Ken recibió un anime que lo hizo más conocido, pero Holy Land también recibió una miniserie live action. Y pues creo que habrá llegado a más público, no lo sé. Así que, ¿por qué no soñar con un sandbox ubicado en Shimokita que adapte la historia de este gran manga? En resumen, Kamishiro Yu tiene un gran potencial para ser un personaje invitado, pero Holy Land tiene el potencial para tener su propio juego. Ya para finalizar, les recomiendo encarecidamente darle un vistazo a este manga, porque es uno de los mejores mangas que he leído. Aparte, no solo explica técnicas reales de la lucha, sino que también profundiza en problemáticas personales, como la búsqueda de tu lugar en el mundo y qué estarías dispuesto a hacer para proteger dicho lugar. Los anteriores puestos están basados más que nada en mi opinión como consumidor de distintas obras que he visto a lo largo de mi vida, pero considero que el número 1 de este top va más allá de una opinión personal, porque estoy bastante seguro que no soy el único que está de acuerdo con la inclusión de este personaje, por lo que se puede decir que objetivamente debe estar en un juego de peleas. Señoras y señores, no se puede cerrar este top sin incluir al protagonista de uno de los mangas de pelea más queridos de los últimos tiempos. Estoy hablando de... protagonista de Kengan Ashura, Oma Tokita sorprendió tanto al público como a todos los miembros de la asociación gracias a sus increíbles habilidades y su poco conocido estilo de pelea. Un misterioso sujeto que fue entrenado por una leyenda de las artes marciales y llegó repentinamente para coronarse como uno de los gladiadores más poderosos de su historia. Muchos de la audiencia probablemente lo conozcan por su anime, y de ser el caso estarán de acuerdo en que es alguien increíblemente fuerte. Sin embargo, para quienes leímos el manga, sabemos que todavía no se han mostrado todas sus capacidades. Verán, desde muy pequeño Oma fue entrenado en el estilo Nico, volviéndose en el sucesor de dicho arte marcial y su último portador. Este estilo se conforma por 4 secuencias de movimientos conocidos como katas, que abren un abanico de movimientos rotísimos, a decir verdad. Empezamos con Kata Adamantina, un conjunto de técnicas enfocadas en el endurecimiento de los músculos, otorgando una mayor resistencia y fuerza al usuario. La Flame Kata o Kata Flama, enfocado en la agilidad y en el juego de pies, otorgando técnicas capaces de engañar y confundir al enemigo mediante la velocidad de sus movimientos. La Kata de Redirección,
capaz de desviar los ataques y usar la energía cinética del oponente en su contra. Y la Kata de agua, cuyo enfoque consiste en llaves y movimientos que usan la flexibilidad del portador para someter al rival. Estas técnicas pueden ser usadas individualmente, sin embargo Oma es capaz de combinarlas, por lo que se puede usar la dureza y la flexibilidad, o la velocidad y la redirección, por mencionar un ejemplo. Y el asunto no acaba aquí, ya que el estilo Nico también cuenta con habilidades secretas que no hacen más que demostrar la superioridad de dicho estilo. La más conocida y que ya habrán visto en el anime es el avance, un estado en el que el ritmo cardíaco aumenta y la sangre fluye más rápido. Gracias a esto, Oma adquiere una mayor velocidad, aceleración y fuerza. Sin embargo, tiene el costo de hacerle daño a su cuerpo. Mientras que la otra técnica es la más poderosa del estilo Nico, el Demon's Vein, una habilidad que combina las 4 katas para redireccionar al enemigo y golpear con suma precisión, entregando un ataque firme, poderoso y flexible. Sabes que tu estilo es complejo cuando tienes una página de una wiki dedicada enteramente a ella. Gracias a todo este compendio de habilidades es que los fanáticos llegaron al punto de sugerir a Oma para Tekken 7, sugerencia que pues no se hizo realidad, tristemente. Pero demuestra que al público le interesa verlo en el ámbito de los videojuegos. Cabe aclarar también que Kengan Ashura ya ha cruzado caminos con franquicias conocidas. Por ejemplo, tuvo un crossover con Street Fighter en 2 capítulos especiales, y con este antecedente podríamos suponer que Capcom no tendría problema en colaborar a otro nivel con la franquicia. Aunque conociendo a la compañía, seguramente solo lo pondrían como skin. Pero siendo honestos, me ocurre lo mismo que con el puesto anterior, porque pienso que Kengan Ashura no solo tiene potencial para incluir a sus personajes como invitados, sino también para crear su propio juego. Uno que reúna a cada uno de los luchadores de la historia en un entorno 3D que nos permita experimentar más de cerca una batalla intensa entre gladiadores. Imagínense por un momento cómo sería usar no solamente a Oma, sino también a personajes como el Ángel del Infierno, Junseki Bayashi, el Rey de los Estranguladores, Cosmo Imai, al Maestro de la Lanza del Diablo, Kuroki Gensai, o al Diablo Kure Ryan. Realmente Kengan merece un lugar en el mundo de los videojuegos, y espero que tarde o temprano podamos ver a Oma y a los demás combatientes como personajes seleccionables en un futuro. Y sí, sé que ya existe un juego para móviles, pero pues... definitivamente es un juego de móviles. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Sé que quizás en este listado faltaron muchos personajes, ya que como dije, todos pueden estar en un juego de lucha. Sin embargo, de ser el caso, te invito a que compartas qué personaje crees que debería estar en un juego de pelea. Estaré atento a sus comentarios porque puede que encuentre uno que otro personaje que me parezca una opción interesante. También quisiera agradecerle a los miembros del canal por su apoyo. Bueno, no mentira porque todavía no he activado la función, porque principalmente no creo que sea el momento adecuado todavía. Eso sí, eso no es impedimento para que ayudes al canal, ya que con tu comentario, tu suscripción, tu like y compartiendo este video ayudarías mucho a que este canal siga creciendo. Sé que es algo que todos los youtubers dicen, pero sería algo que en serio agradecería muchísimo, ya que quisiera llegar al menos a los 2000 suscriptores antes de fin de año. Es algo así como una meta personal. Así que sin nada más que decir, yo soy Infinite y tarde o temprano, este conejo volverá a sus pantallas. Nos vemos.